Muchísimas felicidades, de verdad. Primero, muchísimas felicidades. Y la primera pregunta es, ¿de dónde surge a final de cuentas esta idea de poder obviamente armar un cortometraje, de armar una idea, primero en cuestión de hacerlo de la infancia, de hacerlo sobre un niño, después de hacerlo en un deporte, de hacerlo en México y de hacerlo, bueno, son muchísimas preguntas, de dónde hacerlo de un niño y de hacerlo en un deporte como el boxeo, estimado Federico? Bueno, surge en realidad de una relación larga que vengo teniendo con México y así fue que nos conocimos también con Fer y con Elena. Yo vengo como tratando de hacer una película sobre un libro de Mario Bellatín, que es un escritor mexicano, como bien sabrán, de muchísimo recorrido y que yo siempre admiré mucho. Y bueno, y es una persona que cuando se junta a hablar se pone un poco inquieta y prefiere como salir a caminar y me fue Ajá. llevando por distintos lugares. Una vez me dijo, vamos a ver el cablebús de Iztapalapa, otra vez me dijo, vamos a ver eh, la casa de un amigo, y un día me dijo, bueno, vamos a ver box a Tepito, sin decirme que la sorpresa era que el box era de niños y no de adultos, como me lo hubiera imaginado, de una forma como usando el sentido común. Y creo yo que quizás por justamente venir como de otro lugar y tener como la mirada especialmente extrañada, eh, quedar frente a esa situación me produjo un impacto muy fuerte. Me pareció que era una situación muy conmovedora y a la vez muy compleja, con muchísimos niveles de sentido, y que realmente me hizo como así una batiseñal, pero una cineseñal, así como que era algo que eh, me daba curiosidad cómo no había una cantidad de fila de cineastas queriendo filmar esa película. Porque finalmente habla de algo que nos atraviesa a todos, seamos de donde seamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Es curioso porque nos preguntaba mucho de dónde es la película, porque somos gente de muchos distintos países que estamos contando esta historia que naturalmente es ultra mexicana, pero que al final es una historia sobre el ser humano y sobre lo que uno es como niño cuando tiene expectativas de su padre o de gente que está a su cargo y que tiene que cumplir con ellas, y que se encuentra con ese desafío y que se vuelve por momentos muy difícil, y que cuando no se puede cumplir con eso, como uno se siente. Y eso es algo que sentimos como independientemente de nuestra relación estrecha con cualquier disciplina en particular, sea con el box, con el cine, con el tenis, con el fútbol, con la danza clásica. O sea, son cosas que están muy dentro de todos los seres humanos, y bueno, creo que eso es lo que nos fue convenciendo como grupo y nos ayudó a conseguir la convicción necesaria para seguir sumando gente que quisiera hacer con nosotros esta película. ¿En qué momento te involucran tanto Fer como Elena? Qué gusto saludarlas a las dos. Siempre un gusto. Pues mira, afortunadamente en esta travesía de hacer cine, y tanto cine documental como hace Elena y yo más del lado de ficción, hemos ido haciendo relaciones en esta aventura. Entonces, cuando Fede quiso pues, estar en México, conectar con personas aquí, nos presentaron a través de Augusto Mate, que es uno de los productores Uh-huh. chilenos, y así fue como entramos en comunicación con Fer Bascuñán, y entonces integramos el equipo de estos 4 productores, Uh-huh. y específicamente para el corto, porque bueno, venimos también trabajando otro proyecto de largo con Fede, que es la siguiente aventura mexicana, en esta bizarra aventura de fronteras diluidas, pero que lo que nos une es esa curiosidad
y ganas de acercarnos a distintas emociones humanas, sobre todo, que creo que eso es lo que el corto contagia mucho. De ahí salió esta colaboración y la verdad es que Elena y yo lo platicábamos y también con Fede, cómo fue muy fácil cómo se fue dando, pues hay que hacer este corto, bueno, nunca hay dinero para hacer este tipo de cosas, Nunca. cómo nos acercamos, qué hacemos. Un corto, los cortos están vistos como con una mirada muy de inferior, no, es un cortito, y entonces ahí está como devaluación del trabajo del cine por ser ese formato, y fue muy lindo que en realidad eso dejó de importar, no había como desde nuestro lado y encuentro esa distinción que devalúa eso, sino fue vamos a Y quizás también agregar que cuando las conocí a Fer y a Elena, yo solamente tenía ganas de filmar esto, pero no tenía más nada que eso. O sea, todavía no habíamos encontrado como nada de ese universo y fue como juntos que atravesamos todo el camino entero de punta a punta. Por eso ahora nos sentimos tan cerca. Bueno, sería interesante que platicara porque son muchos productores, pero todo el mundo puede llegar a saber qué hace un director y uno porque solo hay un director, pero hay varios productores. Entonces valdría la pena decir, a lo mejor Elena, que es productora, puede decir, Elena consigue locaciones o consigue dinero. A lo mejor Fer puede conseguir carpetas y puede conseguir el casting. O sea, ¿qué consigue cada quien o quién produce qué? Producir, ¿qué es producir y qué produce cada quien? Elena. Bueno, o sea, yo creo que es un poco problemático que sea tan amplio el espectro de un productor. Creo que aquí yo partiría de entrada de la idea que tanto Fernando, Augusto, Fernanda y yo compartimos una visión de producción que está muy atada a todo el proceso creativo. O sea, no en un, digamos, no desde una perspectiva operativa, y de ahí, a partir de ahí, pues, ¿qué se tiene que hacer para concretar eso, no? Y creo que hay varios elementos de este rodaje que tienen que ver con la película, que permearon el proceso. Uno de ellos que ha mencionado Fede es el riesgo. O sea, de entrada se planteó 16 milímetros, box, y más allá del guión, dejar que la realidad pues se desenvuelva como es, ¿no? O sea, organizamos el torneo, pero no los resultados, ¿no? Entonces, eso creo que también fue algo muy importante en el proceso, es como dejar que la realidad y la ficción se nutran una a la otra, ¿no? En esos 2 días, fueron 2 días de rodaje. Eh, y luego, pues también creo que también fue una serie de encuentros afortunados allá del filtro con Héctor Sulaimán, ¿no? Que finalmente nos apoyó como productor ejecutivo, pero que también está muy conectado al universo del boxeo, ¿no? Que está también muy mezclado con la producción y con pues todo lo que queremos hacer con el corto, ¿no? Más allá de su O sea, recorrido. siendo él una de las personas claves totales porque es la persona que tiene como su conexión. Nosotros como que conectamos el cine y él lo conectó con el box, por decir de una manera, y eso es como que se va dando de una manera que ahora parece medio mágica porque uno no se podría imaginar cómo hubiera sido posible de ningún otro modo del que fue, pero como sí, de una manera muy sorprendente y muy, muy precisa, por decirlo. Yo digo como que muy precisa la forma en la que sucedió. ¿Cómo? O sea, Sí, perdón. no, que fue una combinación de estos dos factores, documental, ficción, muy precisa desde ese lado también, o sea, como una preparación en donde sí había una planeación y un objetivo, un rigor, el famoso rigor del cine, que es, a mí se me hace de las cosas más pues más importantes o como de lo que hace que logremos tener un objetivo todos unirse, aunque vengamos de diferentes disciplinas, ese rigor hace que nos unamos en conjunto. Entonces, fue muy, muy especial ver cómo todos los elementos y las personas que se fueron integrando, logramos esa comunión. Y luego la emoción y la excitación de que fuera una cosa viva y estando ahí como
en la primera aproximación era que era un campeón, ¿no? Que iba a ganar nuestro... No, y que después hay un momento en el que claramente nosotros empezamos queriendo hacer una película y en el camino de hacer la película nos enamoramos de un boxeador y hay un momento en el que nos importa mucho más que nuestro boxeador gane que la película salga bien o mal. Entonces hay un momento en el que empieza a ser para nosotros de una forma como un poco delirante, pero como que lo que más importante era que nuestro boxeador gane. Después, bueno, que la película sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero al O sea, final, la primera idea era realmente que Damián ganara. O sea, no está filmado para que perdiera. la No. idea era que, la idea primera es que el estado en el que sale un niño de una pelea es como de un estado de tan fuerte de agotamiento y de abstracción que es de un estado casi que lo vería el mejor actor o actriz del mundo y le daría envidia porque no se puede llegar a interpretar algo así frente a una cámara cuando uno tiene esa intención. Y ese niño en ese estado, él y todos los demás, pero él en particular, porque fue él quien nos magnetizó y nos hipnotizó, él en ese estado, después de la pelea, que tarda como unos 5 minutos en volver a su cuerpo y en recuperar como su humanidad, es grabar eso, meter ese componente dentro de una película y hacer que el espectador tenga un momento cara a cara contra ese estado al que un niño puede llegar después de perseguir el objetivo de cumplir con las expectativas que tiene sobre él. La película se trataba de eso. Entonces, ganar o perder, si bien después parece muy importante cuando vemos la película terminada, a los efectos de qué teníamos que grabar, nosotros, si queríamos elegir si él ganaba o perdía, nosotros elegimos porque había que escribir un guión que gane, o sea, podría ser elegido que pierda. Para ser sinceros, no le dimos tanta importancia a eso. O sea, lo que era muy importante era grabar el estado real en el que él estaba. Entonces, para que eso fuese real, no se podía elegir. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a actuar esto y termina así el cuento. Entonces, como queremos llegar a ese momento con ese nivel de verdad y con ese nivel de riesgo, decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Finalmente, yo creo que, bueno, no sé igual si decir cómo termina realmente la pelea. No, es que no, no, no. Es que es a ver, digo, el final de la historia. no, bueno, es que es sensación, a ver, solo hay de dos sopas, obviamente, digo, es gana o pierde, digo, eso, a mí lo que se hace sensacional es que no importando sea el cual sea el final, se me hace maravilloso lo que ocurre abajo del ring, o sea, es impresionante lo que se logra abajo, ¿no? O sea, el momento maravilloso, la magia que ocurre abajo e incluso afuera del ring, o sea, el momento con el amigo incluso, pues es a lo que me refiero, ¿no? O sea, claro, y eso tiene que ver impresionante. Con una decisión muy fuerte de darle continuidad a lo real una vez puesto en escena. O sea, no hay nada azaroso, pero hay una construcción que tiene un espacio muy grande para el azar. Es maravilloso. O sea, la decisión nada más, me gustaría preguntarte o preguntarles, bueno, es el box hay deportes solitarios y hay deportes en conjunto. Este es un deporte solitario. Arriba solo está el boxeador. No importa que alguien esté en la esquina. Este es un deporte solo. Quien se está rompiendo la madre es el boxeador. Está solo, digo, ¿ok? Y se me hace una decisión que me gustaría preguntarles es, ¿cómo decidiste la distancia que tuvieran? ¿Qué tanta distancia tenías la cámara? No es como Scorsese, o sea, no te subiste al ring a filmar, tío. ¿Qué tanta distancia tenías? ¿Estaban abajo? ¿Qué tan alejado estabas? ¿Qué tanto lente tenías? ¿Qué tanto estuvieron afuera, abajo del niño de Damián? Bueno, también eso lo pueden contar Elena o Fer porque hicimos juntos todo ese proceso y fuimos el fotógrafo de entender de qué manera con Marcos. el dispositivo que estábamos armando se podía crear el espacio para lo real. Entonces,
la puesta de cámara que encontramos tiene que ver con una puesta de cámara que pueda capturar mucho, pero que pueda dejar que la realidad fluya como si nuestras cámaras no estuvieran ahí. Sí, me lo pudiera platicar, Elena, Fer, ¿qué tanto estuvieron? Teníamos dos cámaras que estaban puestas efectivamente afuera del ring, Afuera. dos de los lados donde no había, el público estaba, porque fue un evento que se organizó con muchas peleas de diferentes pesajes y niños y que duró todo el día, y entonces el público estaba en los otros dos, digamos, lados del el cuadrilátero y nosotros estábamos en los que no estaban tanto ruido, o sea, para poder acceder un poco más sin tener que generar una tensión, movernos y ser un elemento incómodo que sacara a los niños de la pelea, al mismo público, o sea, como que fue curioso porque sí teníamos que pasar desapercibidos, pero pues tenía que estar presente la posibilidad de retratarlos. Y el concepto y el lenguaje sí fue muy pensado, o sea, por parte de Fede en cuanto a que lo más importante era, pues, retratar sobre todo la emoción y esa excitación del boxeador, de nuestro protagonista Damián, ¿no? Y mantenernos cerquita de él lo más posible. Y fue una especie de improvisación muy ensayada y que de ahí vino que se lograra, yo creo, pues este baile un poco, ¿no? Este baile ahí con él, eh, que, que, que al final creo que es de las cosas poderosas que logran que estemos todo el tiempo en esa soledad de Damián, pero siendo partícipes extrañamente, ¿no? Oye, yo sé que se tiene que ir. Sí, Elena, platícame, perdón. No, y agregaría, o sea, como en esa construcción del espacio emocional y subjetivo de Damián, en el trasfondo, en el audio, como ese peso también de la expectativa del universo de los adultos, ¿no? Como que ese contraste es lo que se buscaba también. No, es que el manejo de audio. Y el cine se transforma en un nuevo, o sea, como que nosotros con la película estamos replicando la presión que siente un niño, aun cuando no existe la cámara, por parte de los adultos. Nosotros somos como un nuevo factor adulto que está ahí deseando que él triunfe, y eso es como, ahí es donde el box y el cine se cruzan de una manera mágica, porque empiezan como a trabajar en las mismas lógicas y en los mismos sentidos. Totalmente de acuerdo. Oye, en algún momento, digo, Damián, no sé, debió de haber habido momentos muy fuertes. Digo, ¿cómo fue trabajar con él? Digo, ¿no lloraron? Digo, debió de haberse roto muchas veces algo en él, en ti, Fede. Hay un momento que puede contar Elena muy bien para mí, que es el momento en el que la pelea termina, y hay un momento que dura bastante tiempo porque están esperándose los resultados, y para la película ese momento es bastante mágico, siento yo, y el correlato de qué estaba sucediendo en la vida real es muy curioso y le pasó sobre todo a Elena, así que si ella lo quiere contar. O sea, los jueces, bueno, el referee se acercó y me dijo, quieren que gane. O sea, que si querían que digamos, le cambiaran la calificación, básicamente, o darle la calificación que tenía realmente, ¿no? Y pues ahí fue, obviamente, no, tienen que darle, pues, la calificación que fue, ¿no? O sea, real, ¿no? Entonces, sí. O sea, sabiendo que el cine al final está como, eran jueces reales, sabiendo que el evento era real, pero como sabían que estaban filmando, se crea una confusión total en un momento porque no se entiende qué es lo que tiene que pasar. Y eso al final es como lo que más está creando la película, ese estado en el que está tanto el boxeador, el protagonista, como los camarógrafos, como los productores, como el director, y eso es lo que siento que queda capturado. Y eso es lo que sentimos tan real después, Y te cuando lo pregunto, vemos.
Y cuando él empieza a llorar o algo, hijo, en algún momento cuando se baja o algo, alguien de ustedes que lo agarra, lo abraza o algo, no sé. Cuando él empieza a sentirse como muy, muy triste por haber. Es que es muy difícil hablar de esta parte sin develar el final, así que no sé, Mm, no sé, vos sabrás editar este momento, mm, pero hay un momento en el que él se pone a llorar y ahí cortamos realmente porque es como un momento en el que seguir grabando sin frenar y pensar y poder conversar de eso se transforma en una especie de cosa sin corazón y automática que no tenía que ver con lo que estábamos haciendo. Y cortamos y yo me acuerdo de que nos acercamos a él y hablamos con Damián y tenemos una conversación que es muy particular y que para mí es de las partes más lindas de cómo fue hecho este corto, que es, claro, que llorar para un boxeador es lo peor que puede hacer. Y uno como boxeador aprende que no se llora. Pero como actor, que es en ese día en particular, él era actor y boxeador al mismo tiempo. Y como actor es casi lo mejor que uno puede hacer. mm. Lo más grande que un actor hace es llorar y que eso sea creíble y eso sea emocionante. Entonces, como que ese día en particular, en el que por la juxtaposición del cine con el box, él no solo era un boxeador, sino un actor, llorar no solo es que estaba permitido, a diferencia de todos los restos de los días, sino que era una gran virtud. Y eso lo hablamos con él, que resistiendo las ganas de llorar, pero con listo para llorar, y después de que decimos eso y entendemos eso y él lo entiende realmente, o sea, no es que es como, bueno, lo que me salió. De hecho, cuando vemos la película con él terminada, él termina, lo primero que dice es qué bien me salió ese canto. O sea, siendo consciente de que eso está en la frontera entre la actuación y lo que se siente realmente. Qué Y chido. eso creo que sí es las cosas más mágicas que tiene esta película. Qué chido. Bueno, para despedirme, obviamente, esta palma, digo, que los vuelvo a felicitar. ¿En qué momento? Digo, porque yo los vi un día antes comiendo. Digo, estábamos mesa con mesa. ¿En qué momento les hablaron y se enteraron? ¿Quién les habló? ¿A quién le hablaron? De los tres. ¿Te hablaron a ti, Fede? 5 minutos antes de que lo avisen en el escenario, para avisarnos que tenía que ser un discurso corto, tenía que ser fuerte, tenía que ser inteligente y no teníamos que tenernos en agradecimientos para todos nuestros amigos porque estaba toda la historia del cine mirándonos y que abríamos la ceremonia y que había que ser muy preciso y dejar que la ceremonia continúe. ¿Te Así que hablaron? bueno, no, ¿Te hablaron a ti? ¿Te habló la presidenta? no, a mí me lo dijo otra persona. Ok. O sea, fue como que llegó un mensaje así que no se entiende bien de dónde llegó y solamente fue como muy poquito antes, como bueno, va a pasar esto, preparados para que poder integrarse bien, sabiendo que uno quizás dentro de todos los actores ultra profesionales que hay dentro de esa sala ese día es quizás el menos preparado para subir y decir un discurso. Entonces, bueno, quizás yo creo que es algo que no se suele hacer, pero teniendo en cuenta que se trataba como de una especie de primera vez, se tuvo esa delicadeza de avisarlo, aunque sea unos minutitos antes. Me imagino. Obviamente. Digo, ¿ya después platicaste con la presidenta? Después hablábamos, sí, la verdad es que, bueno, en el marco de una emoción muy grande y sabiendo que eso tiene consecuencias que todavía ni ahora podemos como calcular, así que. Yo espero que las consecuencias para los tres y para todo el equipo obviamente sean muy grandes y sean muy buenas. Muchísimas gracias, Silvestre. De verdad. De verdad, felicidades a los tres y felicidades a todos, a los chavos. Felicidades. ¿Ya regresaron a Tepito? No han vuelto a Tepito, obviamente, ¿no? Yo voy el domingo. Sí. Bueno, eso también vale la pena destacar. O sea, fue realmente muy importante también el involucramiento de toda la comunidad o sea, desde la organización del torneo al propio rodaje, ¿no? Oye, sí, digo, porque digo, tienen que regresar, digo, graben eso, digo, porque va a estar interesante. Cabrón, Puta, bello, cha. La premier eventualmente. Cuando Oye, la premier, va a ser
déjenme decirles que el mundial vale madres. Esto va, digo, tienen que rezar con esto. O sea, el mundial vale madres. Digo, tienen que dejar una copia, aunque sea enmarcada de esta palma en Tepido, güey, en algún ring ahí. Y el chamaco también. Sí. Claro que sí. Porfas, ahí luego comparten aunque sea alguna imagen, vale la pena. Felicidades, de verdad se lo merecen. Una gran película, felicidades y auguro gran trabajo, gran producción y este chamaco está muy cabrón la idea. Creo que es una gran metáfora, o sea, entiendo el trabajo de metáfora, pero es sobre todo una gran realidad porque es un deporte rudo. Total. Para los que lo hemos practicado en algún momento en la vida. Arriba de ese ring, los madrazos son muy duros. Es un deporte, es una metáfora de vida. Y lo que pasó y lo que retrataron parecería que sería muy sencillo, pero además no lo es. Es algo muy intenso, muy bien merecido, de verdad. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, ¿sale? Igualmente. Bye bye, cuídense. Gracias por estos minutos.